Las 10 de la mañana, 32 minutos. A los oyentes que llegan a la sintonía, muy buenos días. Y quienes están desde muy temprano, también buenos días. Y las gracias porque nos han escogido, porque nos permiten acompañarlos toda la mañana con la información. Mucha gente que de hecho despierta a las 5 de la mañana para informarse con nosotros, cosa que nos alegra muchísimo, nos llena de muchísimo honor. Y además gente que, por ejemplo, si se suman a esta hora, ya los acompañaremos rumbo al almuerzo. Y quienes ya estén preparándolo, que les rinda. A esta hora ya está el olor de la cocina, el mejor olor del mundo. El olor de la preparación de la mamá, de las abuelas, y hay papás que están preparando también el almuerzo de sus hijos. ¿Cómo está, Angie? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, don Henry? Muy buenos días a usted, a los compañeros en Controles y por supuesto a toda la audiencia. Bienvenidos a un nuevo programa de En Contexto. Hoy en una mañanita nublada, ¿verdad? Muy nublada, no, está muy fría. Sí, está frita. Sí, qué rico, me transportó a la cocina de mi abuelita cuando dijo eso de los olores del almuerzo. Y sí, cuando uno está deseando que le digan, ya está listo. Pero ¿sabe qué olor a mí me entusiasma, me alegra, me hace sentir vivo? En la madrugada cuando huele a pan. Ah, sí. Pasa uno por algunas calles, yo tengo ahí por Santo Domingo. ¿Se acuerda que les había contado el sticker que olía a pan? Sí. Bueno, sí. Eso, para mí, Angie, ese es un olor tan rico. Qué rico, sí. Porque es olor no solo al pan, sino como que huele a mañana nueva. Y súmele a eso el ruido que hace la actividad normal de la mañana, de la gente despertándose, las ollas, los niños gritando, las duchas. Eso a mí me encanta, siempre escucharlo y ese olor del pan en la mañana. El olor de la mañana, como dice la canción por ahí. Vamos a comenzar las 10 de la mañana, 35 minutos, y nuestra ventanita con los oyentes y los televidentes que ya queda abierta, que es el 7003-1234. 7003-1234. Hay muchas noticias en este momento. Estamos muy pendientes, lo hemos dicho ya, de lo que está pasando en el mundo, porque no está nada fácil la situación a nivel internacional, y haremos un balance también de lo que está pasando a nivel internacional, especialmente en Israel y también en la zona de Irán. Comencemos entonces, 10 de la mañana, 35 minutos, en contexto. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Son las 10 de la mañana, 35 minutos. A nivel nacional, una de las noticias más destacadas, Angie, tiene que ver con operativos contra la delincuencia, contra los traficantes de drogas, y cada vez, esta es la parte que nos sorprende mucho, cada vez los decomisos son más grandes. Cuando usted ya habla de 3 toneladas, 2 toneladas, es porque es brutal esa producción de coca y el consumo de coca, y la forma como las drogas y el tráfico de drogas termina copando muchas de las actividades. Ahora estamos hablando de la actividad ganadera. Un sujeto guatemalteco capturado, lo sueltan, paga condena, lo sueltan y se llena de dinero al otro día, y tiene casas de lujo y ferias ganaderas y etcétera. Algo está pasando, algo muy malo está pasando. Sí, yo creo que ese es el legítimo. Uno no se hace millonario de la noche a la mañana. Ya con eso es sospechoso. Bueno, resulta que hubo 20 allanamientos hoy en la mañana que realizó el OIJ, precisamente con toda la intención de poder desarticular una banda de lavado de dinero. Buscaban 9 personas en total. Los patrimonios ascienden hasta los 3.000 millones de colones, fue lo que la banda logró, como se dice popularmente, lavar. La subasta ganadera era parte de los medios por los cuales pues lograban pasar el dinero, era como su principal fachada, y como bien lo dijo usted, don Henry, un guatemalteco que ya quedó detenido por tráfico de óvulos de heroína, que estuvo en prisión, salió
hizo una subasta y de nuevo recuperó toda la plata como si no hubiera pasado nada y nuevamente fue detenido, además de 2 ticos de apellidos Álvarez Alfaro, entre otras personas. El total de objetivos del OIJ en estos operativos eran 9 las personas que querían detener. Los operativos fueron en San José, Alajuela y Guanacaste. Ya vamos a tener las imágenes precisamente para la gente que nos sigue a través de la televisión, pero esa parte que usted señala, Angie, de esta persona guatemalteca que tenía todos los antecedentes, pues fue capturado con droga, fue capturado con heroína. Lo meten a la cárcel y entonces, como dice usted, salió y empezó a crecer así a una velocidad, su patrimonio enorme. Y lo que ha llamado también la atención es todo el proceso del dinero que lograron lavar, literalmente lavar, con actividades que son lícitas, como por ejemplo la venta y compra de ganado. Correcto. O de fincas o de propiedades. Correcto. De hecho era su principal fachada, el tema de es que yo me imagino que es como muy fácil decir que vendió una vaca por 100,000 cuando la vendió en 10,000. Sí, ¿verdad? Exactamente. Y ahora, defina esa casa en términos bien costarricenses. Eso es un chozón. Chozón. Literal. Ese es un chozón. Dice por ahí de los que salen en las revistas. ¿Verdad que sí? Sí. Y el carro también. Ah, sí. No. El carro es no lo maneje maltratero. Sí, y como la canción también, ¿no? Y cómo lo hace, no sé. Sí, es que es un montón de dinero. Casa. Bueno, ¿qué dice don Randall Zúñiga, que es el director del OIJ, sobre estos operativos? Bueno, básicamente es una investigación que inicia ya hace varios meses, inclusive años. Está vinculado a lo que es legitimación de capitales con un delito precedente, presuntivamente lo que es narcotráfico. Para contextualizar el tema resulta ser que en el año 2011 se detiene una persona guatemalteca de apellido Melgar con óvulos de heroína en el estómago. Esa persona pues se acoge a un abreviado aquí en Costa Rica y es sentenciado a prisión. Una vez que sale de prisión, se nota que tiene un gran incremento casi que exponencial de dinero, debido a que empieza a comprar diferentes bienes y servicios a nivel nacional, incluyendo dentro de esto presuntivamente una subasta ganadera en Pigué de Guanacaste y también propiedades y demás. Para el año 2024 la investigación nos logra vincular con los hermanos Álvarez, que ellos tienen, digamos, se dedican a diferentes negocios comerciales, entre ellos megadiesel, talleres, canchas de pádel, entre otras. Y ahorita en uno de los lugares que estamos allanando, pues se encontró una cantidad importantísima de droga. Estamos hablando de que podrían ser tal vez 1 o 2 toneladas de droga en ese lugar en La Guásima que se logró allanar, y parte de la misma investigación pues nos está diciendo de que la organización pues son 9 personas que están imputando el día de hoy, y por lo menos a 3 de ellas se les va a pedir prisión preventiva, pero dependiendo también de lo que tengamos del transcurso de los allanamientos, podríamos pretender aumentar los cargos y también las personas que están vinculadas a la prisión preventiva. Él es el director del OIJ. Ya los detalles de todo este operativo que se realizó, repetimos, en horas de la mañana, fueron en total 20 los puntos de ocupación. Ahora la gran reflexión es de lo que decíamos al comenzar, Angie, es capturan, ya no es el cargamento de 2 kilos, de 1 kilo, es que la captura hoy en día ya supera las 2 toneladas. Es que imagínese, cuando empezaron 1 tonelada. Imagínese la clase de contrabando que se hacía para usted tener en bodega 2 toneladas. Hoy Y lo que pasa, no, una circulando, sola tonelada, Lorena. Angie, perdón, 1 sola tonelada, guardarla. Yo creo que eso es una logística impresionante. Bueno, transportarla, meterla a Costa Rica y embodegarla. Por eso, pero imagínense la cantidad de tránsito que tiene esta agrupación si son 2 toneladas ahí en bodega, como por si sale algo, por si me piden algo extra. Sí, es impresionante. Ahora nos lleva a la reflexión lógica.
cómo está la producción. Tiene que estar eso a nivel industrial, porque no es que Costa Rica es el único paso de droga hacia Europa y Estados Unidos. Está ocurriendo con Panamá, con Nicaragua, con todos los países centroamericanos, y súmele todas las que suben a México directamente. Pero así está la demanda. Exactamente. Entonces, la producción que debe estar brutal, o sea, industrial. Esa producción debe estar full en las selvas de Colombia, de Perú, de Bolivia, y todos los lugares donde se produce la droga. Este tráfico a través de estos países donde incluso ya están pagando con droga, ya no es dinero, sino que además pagan con droga, y la droga que están consumiendo en Europa, principalmente en este momento Estados Unidos y Europa, pero es enorme entonces el consumo. ¿A dónde llega una tonelada? Que la droga, además, hay que decirlo, ya vamos a tener comunicación con nuestros colegas, con Justin, hay que decirlo, una tonelada de droga puesta en la costa, cualquiera de estas donde llegue, la duplican o la triplican porque la rinden con otros elementos y las convierten en drogas mucho más peligrosas. Correcto. El infierno. Sí, de hecho, por ahí la gran cantidad de drogas, digamos, que han salido con respecto a los efectos tan perjudiciales que tienen para la gente, porque además, pues entre más calidad, más cuesta, y claramente el mercado que la consume, pues no puede siempre estar pagando, ¿verdad? Exactamente. Dándose lujos. Las 10 de la mañana, 43 minutos, ya tenemos más información, pero estamos ya comunicados. Ya está Justin con nosotros. Hola Justin, buenos días. Hola, buenos días, compañeros en cabina. Así es, andamos acá en el Parque de la Sabana en la celebración o conmemoración de la Feria de la Seguridad Vial. Sí, semana a semana, digamos, año con año, más bien, se toma una semana del año para poder ya hacer como este llamado de atención hacia la seguridad de motociclistas, de conductores y de peatones Bueno, ¿y cómo ha estado la actividad? ¿Qué es lo que hacen, Justin? Porque uno se imagina que en estos casos siempre se insiste mucho en la educación vial, más que los castigos, cómo educar a los muchachitos, a los jóvenes. ¿Cómo ha sido el enfoque este año? En realidad, ha tenido dos públicos meta, porque hemos visto aquí a menores con sus chalequitos fosforescentes después de las charlas del COSEBI, pero también hemos visto una fuerte presencia de motociclistas, porque es la principal o el grupo principal de riesgo en carretera, son quienes han registrado la mayor cantidad de fallecimientos el año anterior y este año. Entonces, se han enfocado mucho en poder tener como la población cubierta, y la presentación del nuevo manual de conductor que especifica sobre los motociclistas. ¿Y la gente sí va? ¿Hay buena asistencia por lo menos? Tal vez no se los voy a contar yo, sino que acá tengo a doña Cindy Coto, directora de Educación Vial de COSEBI, entonces tal vez que ella nos comente un poco cómo ha sido la asistencia y las principales actividades. Estamos en vivo, doña Cindy, para Extra Radio. Hola, buenos días. Bueno, muy contentos. En realidad hemos tenido gran asistencia. Estamos ya dando la primera capacitación y a las 11 empieza la segunda. Por supuesto que la gente con la expectativa de los obsequios y las regalías que hay, pero este es un poco el llamado a la gran cantidad de motociclistas que tenemos y agradecer también el interés por venir a formarse. Tal vez consultarle... ¿por qué priorizar a los motociclistas este año en el tema de seguridad vial? Bueno, es muy simple, son los que más se nos mueren. Entonces necesitamos dar un énfasis y un poco hacer el llamado a que estas muertes se mitigan juntos, los usuarios de las motos, las empresas privadas y las instituciones públicas, porque si no, no lo vamos a lograr. Sí, de hecho, presencia, como usted menciona, de los tres sectores, también vemos empresas... ¿Cómo es unificar a todos los sectores del país para poder hablar de un tema tan vital como los fallecimientos en carretera y el tener cuidado precisamente aquí? Creo que es un esfuerzo que deviene natural. Todos tenemos familiares motociclistas, todos tenemos el riesgo en carretera, es un poco tener empatía y entender esto. No se trata que la función pública haga su parte, la empresa privada su parte y los usuarios tratando de hacer su parte. Esto es un equipo. Si no trabajamos juntos, no vamos a lograr bajar esta cantidad de muertos. Finalmente, y también vemos como la presencia de un grupo de menores bastante grande. ¿Por qué trabajar desde estas edades el tema de la seguridad vial? Si vemos, también hay gran cantidad de peatones y ciclistas fallecidos. Tenemos que enseñarles a ser peatones, enseñarles a ser ciclistas, porque esa empatía se genera desde pequeños. Esto es como cuando usted aprende otro idioma.
si usted lo va teniendo desde pequeño, ya usted lo hace en automático. Esta es la idea que tenemos. Perfecto, muchísimas gracias, doña Cindy. Compañeros, bueno, ahí escuchaban a la directora de Seguridad Vial, precisamente. Las actividades siguen acá, también hay una serie de stands donde podrán obtener información sobre revisión técnica, sobre financiamiento, incluso para aquellos que anden buscando su vehículo o su motocicleta, y se va a mantener hasta horas de la tarde y durante toda la semana. Justin, tal vez consultarle a doña Cindy, porque me llamaba la atención en la invitación que hacían desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que precisamente esa su invitación a la feria, la capacitación sobre el nuevo manual y demás, pero decían específicamente capacitación para mujeres motociclistas. ¿Por qué enfocarse específicamente en el género femenino? Cindy, ¿por qué enfocarse o por qué ir a una capacitación para motociclistas femeninas? ¿Cuál es el enfoque de esta charla y este espacio? Bueno, en realidad mi admiración por siempre para las mujeres que salen a conducir una motocicleta, porque este vehículo no fue generado partiendo de la condición fisiológica de nosotras las mujeres. Entonces esto es un reconocimiento para aquellas mujeres que dominan la motocicleta y también tienen derecho a tener un espacio especial, porque yo he visto a muchísimas madres de familia que salen a ganarse, ¿verdad?, el ingreso familiar. Entonces, el tratar de sesgar un poquito para que ellos tengan una oportunidad, ¿verdad?, diferenciada, y también un poco por los horarios, porque muchas mamás en la mañana tienen que atender niños y demás, entonces tratamos de poder atenderlas con prioridad en la tarde por este tipo de cosas. Perfecto, no sé si hay alguna otra consulta, compañeros. No, muy bien, comentar, es que quería comentarle respecto a esto, porque en realidad son más los hombres los que tienen los accidentes, los que pues lamentablemente conducen irresponsablemente, ¿verdad? Entonces no sé si estarán un poco enfocados en este sentido. Claro, ahí el tema de los motociclistas, de las capacitaciones de la mañana que lo mencionaba doña Cindy, sí está enfocado como precisamente en esta parte de la mortalidad que hay en carretera sobre dos ruedas. Pero esta capacitación de la tarde es más bien como un enfoque de género, por lo que nos comentaba ahora, de que las motocicletas no están pensadas para mujeres, e incluso, bueno, sabemos que hay muchos valores en carretera que son contrarios a un respeto de igualdad de género, que era lo que nos mencionaba también doña Cindy fuera del en vivo. Entonces va por ese lado diferenciado de género entre accidentes de carretera durante la mañana y un enfoque de género en las tardes. Quedamos pendientes, Justin. Muchísimas gracias más bien. ¿Y cómo está el clima por allá? Porque por aquí en Tibás ya casi se nos viene el agua. Yo sí les diría que se vengan lo más pronto posible, porque dicen que mañana oscura, tarde segura, entonces puede que se presente un poquitico de agua en un... Bueno, Justin Díaz, periodista de Diario Extra, muchísimas gracias por la información. Con todo gusto. ¿Ustedes los llevaron ahí? Nunca. ¿Vieras que no? Con razón. ¿En serio? Ay. Yo sí fui. Sí. Como 3 veces. Yo critico mucho cuando dicen tenía que ser una mujer. Uy, cuando sí, hay un accidente y cosas de esa, ¿verdad? Es muy, muy machista. Y además por una razón. Yo no conozco mejor conductor o conductora que mi esposa. Es excelente conduciendo, manejando el vehículo. Mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. Y la esposa de uno de mis mejores amigos, qué conductora que es. O sea, una capacidad de reacción, todo. Son muy buenas conductoras, son excelentes conductoras. A veces ve usted en la calle algo y dice, Dios mío, pero no es por ser mujer u hombre, sino, santo Dios, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Dónde aprendería? Sacó la licencia en la cajita del cereal. Sí, no. 10:51 minutos. Hay en este momento información, Angie, de la detención de un menor de 14 años. 14 años, un niño. Vinculado a un homicidio. Justamente cuando las autoridades del OIJ alertan sobre que en nuestro país se está incrementando de manera importante la cantidad de menores relacionados con el crimen, se da a conocer esta noticia en Barrio Claret, en Barrio México,
un niño de apenas 14 años de edad detenido por homicidio y tentativa de homicidio, con un hecho que habría ocurrido, según dicen las autoridades, el pasado 5 de junio, cuando un hombre de 49 años resultó herido, además de una mujer de 55, dentro de un mini súper. Ustedes, no sé si lo recordarán, eso fue en la tarde. Hace poquito, hace una semana si acaso. Luego llegó otro hombre en moto, disparó y se dieron a la fuga. Bueno, este menor es una de las personas involucradas o sospechosa de haber pues activado el arma de fuego. Qué lamentable, con 14 años, ¿qué están haciendo ustedes? Absolutamente no, pues imagínense, 14 años, los juegos propios de hace tiempos que se podía jugar en la calle tranquilamente. Y recuerden que el caso del senador colombiano de Miguel Uribe también es un menor. Es un menor de 15 años que está detenido en este momento, que a propósito del último reporte, bueno, no ha cambiado, sigue siendo una situación extremadamente crítica, la de delicado. Muy delicado, de este aspirante a la presidencia de Colombia. Las 10 de la mañana, 53 minutos, están haciéndole una invitación, Lorena, al presidente, que yo no sé si el presidente le llame la atención. Estamos hablando del sindicato de enfermería y afines en el país. ¿Por qué a él? Es que es una actividad que están realizando propiamente, donde van a tocar tema de lista de espera, y sabemos que este ha sido uno pues de los más controversiales a nivel país desde hace muchos años, en realidad, no solamente relacionado con este gobierno. Es un foro, un congreso internacional sobre seguridad social y derechos laborales que está realizando el SINAE Afines, o que va a realizar en julio próximo, y ahí es donde están pidiendo la participación del presidente. Habrá especialistas de México, Brasil, de Colombia, de República Dominicana, Panamá, Guatemala y Honduras, y también líderes sindicales y representantes de las instituciones. Escuchamos a Lenin Hernández, ahí está en pantalla la invitación que le hacen precisamente al presidente Rodrigo Chávez, al mandatario, y escuchamos a don Lenin Hernández, el secretario de SINAE Afines. Este congreso tendrá dos momentos especiales. Uno, el 10 de julio a las 10 de la mañana, en donde hemos invitado al señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez, a compartir en un espacio de diálogo, un espacio democrático, bajo principios y valores y rigurosidad técnica, para hablar sobre las propuestas para la institución. El otro espacio será el día 11 de julio a las 10 de la mañana, en donde hemos invitado a las candidatas y candidatos ya electos por sus respectivos partidos como candidatos a la República, en donde en este espacio de intercambiar conocimientos y propuestas técnicas, de pronto le va a dar mayor rigurosidad a sus planes de gobierno. Consideramos nosotros que este espacio va a cumplir el objetivo de ampliar nuestros conocimientos, el intercambio de experiencias, para que a partir de esa... ¿De 1 a 10 posibilidad que el presidente vaya? 0. No, no le veo. Yo no lo veo tan mal que vaya. Yo no creo que él esté dispuesto a debatir. Y yo no creo que sea tanto como para debatir. ¿O sí? Me parece que este congreso es más como para ir a para ir a prestar atención o algún tipo de exposición para poner la realidad de nuestro país, pero bueno. Esperemos. Las 10 de la mañana, 56 minutos. Angie, hablamos hoy con doña Claudia Dobles, candidata a la presidencia por el partido Acción Ciudadana. Diluyendo desde ya una pregunta que hacíamos temprano, ¿es candidata? Porque precandidata si hubiera un contendor. El PAC ha confirmado que nadie más se inscribió. Sí, nadie más, y ya se cerró el proceso el lunes, ayer, ¿verdad? Se cerraba. Ayer. Sí, ya, ayer. Entonces, doña Claudia, prácticamente lo que tendría que pasar es que se haya rectificado solamente por el tribunal del PAC, que es lo que queda pendiente para que ya sea oficialmente la candidata por el partido Acción Ciudadana. Ella decía algo interesante, porque creo que era algo que tal vez en algún momento nos planteábamos, de si don Carlos Alvarado era quien la había impulsado a tomar la decisión de ser candidata. Esto fue lo que dijo.
No, Carlos no me persuadió, pero es una persona que me apoya y es una persona respetuosa y también tiene vocación de servicio a su país. Él no me persuadió, esto es una decisión que yo tomo con absoluta convicción y compromiso propios como una persona en libertad individual que quiere poner su nombre en esta carrera electoral. Por las ideas y las propuestas que creo que son las que van a transformar a Costa Rica en el país que nos merecemos. Carlos se mantendrá en su trabajo. Alguien tiene que producir, dijo ella en la entrevista, alguien tiene que sostener la casa mientras tanto. Pues bueno, además vio ella en la entrevista muy positivo que haya muchas mujeres, varias mujeres, hay que decirlo todavía, varias para no decir muchas, porque todavía falta conocer decisiones de algunos partidos. Pero ya el hecho de que doña Laura seguramente lo sea, que esté, me falta una candidata. Doña Laura y doña Natalia. Natalia, exactamente. Que ella ve con buenos ojos que haya tantas mujeres, por lo menos hasta el momento, aspirando a presidir el país. ¿Qué dijo ella? Pues yo creo que lo que tenemos es el suficiente caudal de ideas y de propuestas claras. Y creo que serán esas ideas y esas propuestas que convoquen a las personas. Y creo que las tenemos. Creo que tenemos una claridad de que las cosas en este momento no solamente basta con mejorarlas, que tenemos que transformarlas. La gente está cansada de que algunas cosas no estén funcionando, no les estén dando resultados. Las 10 de la mañana, 58 minutos, 10 y 58. Ahora sí. Me interesaría saber qué opina el hijo de ella. ¿Cuántos años tiene ya el niño? Estábamos sacando cuentas y creemos que tiene como 10 años. Es que una vez que tuve la oportunidad de entrevistar a don Carlos Alvarado cuando era presidente, me contó una curiosidad. En su mandato, el niño era un niño, literal, tenía como, ¿verdad? Tenía 5 añitos, 6 años, sí. Entonces dicen que a la escuela los hacían ir con un uniforme diferente para educación física. Y el niño ese día no lo llevó porque se le olvidó. Entonces que la profesora lo regañó y le dijo, usted no puede hacer educación física porque no tiene el uniforme. ¿Usted sabe quién soy yo? Le dijo. El hijo del presidente. Bueno, y por ahí tuvo que venir una medida correctiva, pero a mí me dio demasiada gracia, porque imagínese un chiquito diciendo, ¿sabe quién soy yo? ¿Sabe quién es mi papá? No, pero sabe que el profesor ha debido decirle, con mayor razón, usted como hijo de un presidente debe dar ejemplo. Sí, algo así me había contado don Carlos que le había dicho, pero me causó demasiada gracia la anécdota ese día. ¿Qué dijo Fabián Solano, del presidente del PAC, a propósito de las aspiraciones, entonces ya en este caso, solo de doña Claudia Dobles con el PAC? Bueno, el periodo de inscripciones cerró el día de ayer, entonces pues ya es un hecho consumado que doña Claudia es la única persona que presentó su nombre. Ahora lo que corresponde es continuar hacia la ratificación de la Asamblea Nacional. Debe ser la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029. Estamos en el proceso de renovación de estructuras, por lo tanto la Asamblea esperamos que quede establecida por ahí entre el 20 y los últimos días del mes de agosto, posiblemente por ahí del 20 de julio, 18 de julio. Entonces esperaríamos la ratificación de doña Claudia entre los últimos días de julio, los primeros días de agosto. Falta un minuto para las 11 de la mañana, cumplimos compromisos nuestros y regresamos. Hoy la entrevista de fondo es con el señor ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ya está en nuestros estudios. Hay un tema, Angie, que tenemos que abordar y es el FES, porque esta tarde comienza la segunda etapa de esa negociación. 11 en punto, ya volvemos. Es que ya está oscuro. ¿Se le pegó el reloj? No, y ya está oscuro a esta hora. Se va a mojar, ministro. 11 de la mañana y 6 minutos. Señor ministro de Hacienda, lo habíamos anunciado ya, Nogui Acosta, qué bueno tenerlo en nuestros estudios. ¿Cómo me le va? Muy bienvenido. Bien. Muchísimas gracias por la invitación y por la conversación. Yo creo que hay muchas cosas que ahora antes de empezar hablábamos y yo creo que hay algo importante de lo que hemos venido haciendo que la gente no tiene tan claro. Y es que estamos tratando de hacer de este país un poquito más resiliente. ¿Ah? Y ahora estamos hablando en los últimos días que estuve fuera del país sobre seguros.
sobre los temas de seguros paramétricos y cómo podemos proteger este país. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad de hablar un poco de menos los problemas y un poquito más de las cosas buenas que estamos haciendo. Pues ya quisiéramos, ministro, porque esa es la idea también, ¿no? Las entrevistas no todo tiene que basarse en cosas malas que nos pasen. Es un país con una capacidad de recuperarse, de mostrar cosas positivas. Y solo por referencia, esta mañana cuando hablábamos con la alcaldesa de Jiménez, compañeros, la entrevista era para hablar de la crisis, tremenda crisis que se nos viene encima con las basuras, es decir, a dónde vamos a llevar los desechos. Pero el enfoque con la alcaldesa, para empezar, fue al revés. Resulta que Jiménez tiene un ejemplo de reciclaje que ojalá el país todo imitara, liderado por mujeres. Tienen una capacidad de acomodo de la basura que es sorprendente. Incluso una de ellas decía, cuando yo voy a San José me sorprende que la gente eche todo en la misma bolsa. Dice que le incomoda ya para ellos en Jiménez, y es el pueblo, es la zona que tiene un grave problema en este momento, precisamente porque ya pues los contratos se están venciendo y etcétera. Pero siempre hay cosas buenas por resaltar. En medio de las crisis hay cosas positivas. Pues, ministro, la primera parte siempre la hacemos con todos nuestros invitados, los funcionarios que hemos invitado y diputados que también hemos invitado, de hacer un primer balance, como usted lo estime, de cómo le ha ido, cómo van las cosas, cómo va el país. Como una rendición de cuentas. Como una rendición de cuentas, más o menos. Pequeño balance. Bueno, yo creo que, a ver, un día de estos hablaba con el presidente y le comentaba un poco de cómo recibimos el país y las circunstancias tan difíciles, y digo difíciles por el tema de los vencimientos. El primer esfuerzo que hicimos nosotros fue la autorización del tema de eurobonos. Nos los autorizaron a finales del 2022 porque teníamos vencimientos importantes de deuda. Yo creo que hoy estamos en una condición mucho mejor, y esa rendición de cuentas también tiene que ver con la participación no solamente del gobierno, sino también de los diputados y de diferentes fuerzas políticas que de una u otra manera van amalgamando las decisiones que se toman en este país. ¿Qué puedo decir? Cosas buenas. Bueno, hemos venido reduciendo el costo de la deuda de manera significativa. En enero del 2023 yo emitía un título en el mercado local a 5 años plazo en colones y tenía que pagarle 9.84 a un inversionista que quisiera o que tuviese el valor de llegar a invertir en gobierno. Hoy, diciembre del 2024, la tasa que pago es 6.05. Y eso tiene trascendencia por dos razones. La primera es porque disminuye la presión del pago de intereses en la deuda del gobierno, que tenemos que presupuestar todo. Y lo segundo es porque esa tasa se convierte en referencia para lo que otros pueden pagar para poder tener acceso a los recursos. Y yo creo que ese es un tema importante. El segundo tema que me parece que hemos hecho bien es cómo estamos visualizando las emergencias en este país. Este país está expuesto muchísimo al tema del cambio climático, a la incidencia de fenómenos atmosféricos, y hemos venido trabajando con la Comisión Nacional de Emergencias para crear un poco de resiliencia. No solamente hemos aprobado algunos créditos para poder reconstruir obras, sino que para el presupuesto del 2026 vamos a meter recursos en el presupuesto para hacerle frente a esas inundaciones recurrentes. Porque una inundación recurrente no es una emergencia, es un problema de infraestructura. Exactamente, es un tema de eso. Por eso la solución no puede venir de la Comisión Nacional de Emergencias. Queremos fortalecer el Fondo Nacional de Emergencias. Un colchón, ministro. Es como crear un colchón que si hay una emergencia muy grande, ahí está la platica. No. Eso es como algo que usted tiene que presupuestar todo el tiempo. ¿Por qué presupuestarlo todo el tiempo? Porque ocurre todo el tiempo. Entonces no puedo yo llegar y decir, voy a tener esto para eso. No, es que lo meto dentro del presupuesto. Un monto fijo. Un monto fijo, exactamente. Ya es un gasto que está inherente. El fondo tiene que usarse cuando hay algo más grave. Porque eso de que usted llega y tiene que sacar a la gente y tiene que darle, digamos, comida, etcétera, y pasa todos los años en el mismo lugar, hay que presupuestarlo. No puede ser del fondo. El fondo está para cosas ya más antes. Y resulta que en el 2023, cuando presento el presupuesto del 2024, me pregunta un periodista, mire, ¿cuál es su principal preocupación ahora? Y le digo yo que el presupuesto sigue estando muy tallado, y si viene una emergencia nosotros vamos a tener que tener recursos adicionales. Bueno, firmamos un CADIDIO, que es un préstamo que se gatilla
en el momento en el cual hay una emergencia. Y lo aprobaron en diciembre del 2024 con inundaciones en Guanacaste y en la zona sur, algo que nunca ocurre. Diciembre ya estamos entrando en el verano. Correcto. Bueno, resulta que hemos ido creando esa resiliencia. Y no solamente desde el punto de vista de la situación de emergencia de las personas, sino también de la misma economía. El 4 de junio, el Fondo Monetario Internacional nos aprobó una línea de crédito contingente. Eso quiere decir que tenemos disponibles 1.500 millones de dólares frente a cualquier situación de emergencia. Y decimos situación de emergencia, miren, hoy estamos involucrados en un mundo extremadamente convulso. La situación entre Israel e Irán puede tener repercusiones muy gravosas para un país consumidor de petróleo como nosotros. ¿Qué pasa si los precios se disparan? ¿Qué pasa con la economía costarricense? Bueno, el Fondo Monetario nos dice, vean, aquí tienen 1.500 millones. Y eso, le voy a decir por qué para mí es relevante, me hace sentir muy orgulloso. Solo 4 países en el mundo tienen acceso a esos recursos: Chile, Marruecos, México y Costa Rica. Y eso tiene relevancia porque lo que muestra es lo que hemos logrado construir en los últimos 3 años. Confianza. Y eso yo creo que es bien importante para decirlo. ¿Qué es lo otro que me tiene muy satisfecho? Que si las cosas salen bien, el 4 de agosto arrancamos con Tribu CR. Le vamos a decir al costarricense, mire, usted ha esperado más de 20 años con este tema de cómo podemos facilitarle el pago de impuestos a las personas. Y no lo hemos logrado. No lo logramos por nuestro sistema, que es un sistema bastante complicado, del sistema de renta cedular. Pero logramos, a través de la tecnología, acercarnos a la gente. A partir de agosto, las personas van a poder pagar a través de la plataforma del Ministerio de Hacienda. Pero no solamente eso, van a poder tener la posibilidad de hacerlo desde su computadora sin ningún problema y con la facilidad de que nosotros le vamos a brindar ya todos los formularios dentro de la misma aplicación para que lo haga, y la aplicación va a definir cuánto es lo que tiene que pagar de acuerdo a lo que usted va poniendo en ese formulario. Entonces, yo creo que es parte de una gran fuga, ¿verdad? Exactamente. De dinero, no poder recaudar como se debe. Mire, yo creo que hay 3 temas importantes aquí. Número 1 es eso. Número 2 es que es difícil gestionarlo. Voy a contarle que nos hemos dado cuenta. Había muchas personas que llegaban, presentaban su declaración y no pagaban. Y no pasaba nada. Bueno, ahora con este sistema vamos a tener mucho más claridad y vamos a acercarnos mucho mejor al contribuyente. El segundo tema es que empezamos a generar toda una cultura de cobro. En el 2023 recuperamos 50.000 millones de colones que nos debían los costarricenses, los contribuyentes, y no nos pagaban porque no les avisábamos, porque se les olvidaba, porque no lo tenían claro. En el 2024 recuperamos 85.000 millones, si mal no recuerdo. Y en porcentaje de los pendientes, de cobros, ¿cómo cuánto representaba eso? A ver, cuando nosotros hicimos el primer barrido, más o menos era 0.8 del PIB. Eso quiere decir que eran más o menos más de 400.000 millones de colones que no recaudábamos. Que lo peor de todo es que la gente llegó y declaró, pero que no pagó. Okay. Y yo no hice nada. Bueno, estamos en ese proceso. Entonces venimos construyendo, yo creo, un ministerio con mucho más músculo, con mucho más capacidad. Falta, claro que falta, pero yo creo que estamos sentando las bases de un ministerio, sobre todo, le voy a decir algo, más responsable, y que se cuestiona más en dónde ubican los recursos y que le pide cuentas a los ministerios en relación con la ejecución. Sí, porque se está agarrando una fama de tacaño, ministro, que no tiene nombre. No lo diga muy duro, porque mi esposa a veces me dice eso. ¿Así es en la casa, de verdad? O sea, ¿cómo manejamos esto? Esa administración. Sí, esa administración. No, yo creo que primero que nada que mi esposa es mucho mejor administradora que yo. Ajá.
Sí. Caramba. Entonces en esa casa no hay un gasto en exceso de nada. No. Gastos hormigas no de pronto en el asado, ¿no? Que se pueda ir. Ministro, ¿en qué momento? Porque todo lo que usted nos ha dicho es como la macroeconomía. Digamos, hay cosas muy grandes que el país, pues en efecto, por la confianza de inversionistas a nivel internacional, bienvenida. ¿En qué momento todo eso se comienza a irrigar en el común de la gente? Que la gente diga, tenemos un mejor país. Por mil cosas, puede ser incluso o con salarios o con, no sé, sí, que la gente, que se sienta, yo creo que tal vez lo que se traduce más es en el costo de vida de la gente. De pronto, no sé, ¿en qué momento el común de la gente comienza a decir, sí, se siente que el país es distinto? Mire, yo creo que hay varios momentos cuando nosotros vemos las tasas de interés para vivienda, para compra de vehículos, han disminuido, y han disminuido de manera importante. Ahí lo ven. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda es el elefante en la cristalería. Si empieza a subir las tasas, se da vuelta, bota todo. Y eso es precisamente lo que hemos tenido. Hemos tratado de contener ese apetito del endeudamiento que ha existido a lo largo de varios años. Lo segundo, que creo que es importante de verlo, es por qué nosotros nos esforzamos tanto en reducir la relación deuda-PIB. Resulta que cuando creamos la regla fiscal establecimos que si estábamos por encima del 60 teníamos que tener controlado también el gasto de capital, pero el gasto de capital es crecimiento, es construir carreteras, es mejorar los puertos, es mejorar los aeropuertos, es financiar obra pública. Bueno, resulta que a partir del presupuesto del 2026 vamos a tener más espacio para poder construir obra pública. Y por eso hemos estado ya discutiendo y peloteando la posibilidad de hacer la Ruta 1 a San José-San Ramón a través de un crédito. También estamos pensando en cómo podemos nosotros financiar Barranca Limonal, cómo podemos financiar la Ruta San Carlos. Todo eso se va a ver con obra y va a generar empleo en las zonas y sobre todo, digamos, crecimiento económico. Yo creo que por ahí es donde va. Y el tercer elemento es algo que es bien importante. Resulta que la misma ley 9635 establecía que cuando estuviésemos por encima del 60% no habían aumentos salariales. Le podemos decir a los costarricenses, particularmente a los empleados del sector público, que para el 2026 vamos a tener aumento salarial, pero también va a tener aumento las pensiones, que es el otro punto que era importante. Entonces yo creo que ahí hay un proceso de dinamizar la economía que nosotros vemos hacia futuro. Pero principalmente le voy a decir, nadie recoge la cosecha el día que siembra. Teníamos que esperar un par de años para que la gente empiece a percibir eso. Y uno lo ve en dos cosas. ¿Cuál es la perspectiva de la gente? Y si la gente considera que es, ¿cómo ve su futuro? ¿Cómo lo ve? Y yo creo que hoy la gente ve con mayor optimismo el futuro que hace 3 años. Ministro, y bueno, justamente ahorita también estamos en un contexto con el tema del FES, ¿verdad? Que viene a discusión, y creo que una de las cosas que más reclamaban los sectores es de un aumento en el presupuesto para las universidades públicas, que ya el presidente ha sido enfático en decir que no. Las razones del por qué no son básicamente esta echada para atrás, ¿verdad? Sacada de faja en recursos, o hay algo más en específico que tal vez, como usted bien lo dice, para el otro año va a haber un poco más de solvencia y podría así discutirse para próximos presupuestos un porcentaje de incremento. A ver, yo creo que en la discusión del FES hay muchas aristas y me parece que hay cosas que ustedes los periodistas han ido sacando, y es un tema de rendición de cuentas. O sea, el FES no tiene rendición de cuentas, y a mí me parece que vamos a tener que ir evaluando ese tipo de cosas. El segundo tema dentro del FES es cuáles son las capacidades del Estado. Es que, a ver, usted no puede llegar y decir en una familia que realmente, aunque el papá no tenga el ingreso, usted puede gastar lo que quiera. O un hijo que llegue y diga, no, es que a mí me tienen que seguir dando la misma plata que me daban por mes, a pesar de que todos están tratando de reducir el gasto. Y ahí yo creo que las universidades también tienen que tener claro algo: son parte del presupuesto. A ver, no es plata de
de nadie, es plata de los costarricenses. Cada colón que se le da a las universidades viene de los impuestos que pagan las personas o del endeudamiento que hace el Estado para poder cubrir ese gasto. Entonces la pregunta es, si todos estamos un poco, digamos, restringidos en gasto, ¿por qué las universidades tienen que tener un crecimiento mayor? O por ejemplo, la Constitución establece que no se pueden reducir las rentas, pero ¿por qué no lo podemos congelar? ¿O por qué si tenemos que mantenerlo en términos reales y la inflación es negativa, por qué tiene que ser más? Y ahí yo creo que hay dos momentos importantes. Número uno es cuál es la composición de la distribución del FES hoy. Hay un problema de fondo. Usted podría llegar y decir, hay universidades que podrían recibir más recursos. Bueno, yo sí lo veo. El TEC me parece una universidad que está muy enganchada con el tema del dinamismo económico del país. La Universidad de Costa Rica un poco menos, entonces deberíamos disminuirlo, pero resulta que en la Constitución un transitorio definió que eso es inamovible, entonces hoy la Universidad de Costa Rica recibe el 51% de cualquier crecimiento, entonces en realidad no puedes hacer ese proceso de priorización. Y ahí hay otro punto que también es importante de ver, y es cuánta plata le está sobrando a las universidades. Hay una particularmente que le sobra plata, que tiene superávit primarios, superávit financieros. Ellos tienen superávit, o sea, la plata les sobró, pero piden más. Entonces la pregunta es si eso es justo o no es justo. Yo creo que desde el punto de vista práctico, nosotros tenemos que ver el FES como una inversión de la sociedad. Pero esa inversión no puede darse a manos llenas, tiene que darse con un sentido lógico de hacia dónde queremos dirigir el gasto de todos los costarricenses. Lo segundo es cuáles son los resultados, y no solamente los resultados en números de graduados, en carreras modernas, en impacto en la sociedad de las universidades, sino que también en qué estoy gastando la plata, porque lo que ha sacado a la luz pública los medios de comunicación ha sido un mundo que nadie conocía, ni siquiera el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda no puede meterse en cómo presupuestan ellos. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo creo que ese cuestionamiento ha llegado el momento de que lo tengamos y que tengamos por lo menos una evaluación mucho más crítica de en qué se está utilizando esos recursos, de cuál es el impacto que tienen, pero particularmente es si requieren todo, o hoy deberían las universidades empezar a generar un poquito más ellos. Sí, ministro, para entenderle, el problema no es tanto la cantidad de dinero que se destine para las universidades, eso se está contemplando, sino cuál es el destino de ese dinero. ¿Cómo se aprovecha? Uno, y dos, que si yo se lo asigno más, usted puso el ejemplo del TEC, esta mañana hablábamos precisamente de eso. Porque una universidad que le otorga a los empresarios de hoy en día más oportunidades de trabajo que salen de esas universidades, no asignarle más dinero a esa institución? O alguien ponía el ejemplo del INA esta mañana. Lo que el país necesita del INA uno no tiene en la cabeza en este momento de turismo, etcétera, lo que el INA podría aportarle al país. Para usted el problema, ministro, también por lo que le escuchamos es que nadie rinde cuentas, es decir, se les da el dinero y allá ellos. Mire, ¿y hay cómo pedirles cuentas? Mire, es que, a ver, las universidades se han escudado en la autonomía universitaria para definir en qué gastan los recursos. Mi impresión es que la autonomía es autonomía de cátedra, no de administración. Y ahí es donde tenemos una diferencia importante. Porque le voy a decir algo. Yo hoy le doy al Ministerio de Justicia recursos que si no los gasta, yo no me endeudo, pero le doy a las universidades y si no los gasta, se los dejan. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa? Me parece que como sociedad tenemos que entender que si a alguien le está sobrando plata, deberíamos coger esos recursos y utilizarlos en alguien que lo está ocupando. Y me parece que eso no lo tenemos. Y el segundo punto es cómo logro yo de verdad enganchar a las universidades. Si hablamos que las universidades son importantes para el desarrollo del país, entonces exijamos que las carreras sean adecuadas, que tengamos
no sé, niveles de inglés adecuados para los graduados que permitan que ustedes los engarce en actividades mucho más dinámicas. Más STEM. Y eso es cómo vamos cambiando la proporción. Yo no estoy diciendo que aquí no existan poetas, yo no estoy diciendo que no existan aquí psicólogos. Perdón, en una sociedad como la nuestra, los psicólogos se han convertido en una pieza importantísima en la salud mental de las personas. Pero la pregunta es si necesitamos ir en una dirección de tener más matemáticos, de tener más estadísticos, de tener más ingenieros, ¿por qué no lo hacemos? Y el otro tema que dijiste, ¿por qué una decisión que representó la realidad del país hace 50 años, cuando se distribuyó que el 51% era para la Universidad de Costa Rica, por qué seguimos manteniéndolo hoy, cuando tenemos dinámicas diferentes? Usted llega y se pone a pensar, hasta este gobierno, la UTN formó parte del FES, antes no era parte de eso. Y entonces usted llega y dice, bueno, ¿por qué no debería darle yo más recursos a la UTN con una buena rendición de cuentas? Porque otra vez, lo que sale ahí a la palestra es que no necesariamente están haciendo un buen uso de los recursos. Pero la UTN cumple una labor muy interesante porque es tecnología en el medio rural. Y entonces usted llega y dice, bueno, ¿cuál es hoy el elemento básico sobre el cual debe basarse la agricultura? Una tecnificación del proceso agrícola, porque no tenemos más espacio, nosotros no vamos a producir más expandiendo la frontera agrícola, no lo podemos hacer porque ya no hay espacio, ya todo lo hicimos parques, porque estamos viviendo en las zonas en donde antes había agricultura, entonces cada vez tenemos que producir más en menor espacio, y eso significa que hay que empezar a generar un proceso que, como bien lo decías, el INAH puede hacer. Pero también tenemos que ver cómo financiamos eso. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿Estamos poniendo los recursos en el lugar adecuado? ¿Sí o no? Y perdón, este país tiene dos situaciones que no hemos estado evaluando de manera seria. La tasa de natalidad tiene implicaciones de mediano y largo plazo. Este país va a pasar de un 10% de su población mayor de 65 años a un 20% en un lapso de 24 años. Así que tenemos que empezar a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí yo digo, como sociedad vamos a tener que volver a reevaluar cuáles son las prioridades. Y qué prioridades tenemos que empezar a levantar y cuáles van a tener que empezar a ceder espacio. Pero esa discusión no la tenemos. Y nos quedamos en el discurso de si es el 8% a la educación o no, y de si es un porcentaje de las universidades. Voy a decir una cosa, las universidades tienen menos alumnos que hace unos años. Viene disminuyendo el número de alumnos, pero sigue aumentando el presupuesto, y uno llega y dice, como que algo no está calzando. Algo no calza, sí. No, en las escuelas está pasando igual, ministro, esto de los niños que no llegan a las escuelas. Vamos a cumplir unos compromisos a esta hora de la mañana. Viene el minuto 30 también. El diálogo hoy con el señor ministro de Hacienda. Estamos hablando, hemos utilizado buena parte de la entrevista para hablar del PES. La discusión es esta tarde. La segunda parte, ¿verdad, ministro? Ahí va a estar usted. Tercera reunión ya, exactamente. Vamos a cumplir los compromisos y las noticias. 11 de la mañana, 30 minutos. Las 11 de la mañana, 35 minutos, siempre nos pillan hablando con el ministro, al aire o no, estamos hablando. Así que no, siempre nos van a pillar. 11 de la mañana, 35 minutos, esto es En Contexto. Entramos en la recta final de nuestra edición de hoy, con la entrevista hoy que hemos tenido con el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta. ¿Ya encontró de quién es Mandinga? De Carmen Lira. Carmen Lira. El micrófono, por favor, Lorena. Acomódelo, Lorena. Ahora sí. A ver, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Carmen Lira y Ana María Dueñas. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que se llama el cuento? La cucarachita Mandinga. ¿Por qué la trae a cuento, ministro? Conversaciones fuera no, que lo cuente el ministro, porque él nos estaba contando el cuento. A ver, yo creo que las personas que tienen mi edad se criaron oyendo esos cuentos y leyendo esos libros. Carmen Lira es un ícono entre los autores de este país. Y el cuento tiene que ver con que la cucarachita encuentra un 5
y entonces empieza a ver en qué lo va a gastar y termina diciendo no porque se me gasta. Entonces, perdón que lo diga así, el ministro de Hacienda le toca oír a todas las necesidades de todos los ministerios y decirles eso todavía no, porque no tenemos los recursos para hacerlo. Pero al final del día me parece que nosotros hemos logrado dos cosas importantes. Antes a los ministerios les aumentaban el presupuesto en función de el crecimiento de la regla. Cuando nosotros asumimos el gobierno dijimos no, vamos a asignarles de acuerdo al gasto y lo que sobre de eso lo vamos a distribuir de acuerdo a proyectos. Voy a decirle que ha sido un esfuerzo importante, hemos distribuido recursos, lo que sí nos damos cuenta es que la capacidad de ejecución no es tan buena del gobierno. Y entonces hemos evaluado hacer cosas diferentes. Presupuesto 2026 va algo que discutimos mucho con el fondo y es presupuesto por resultados. Y entonces definimos parámetros y le damos presupuesto a un ministerio. Tenemos dos proyectos particularmente, uno con el Ministerio de Seguridad Pública, en donde el objetivo es disminuir el número de homicidios y vamos a asignarle más o menos 21.000 millones de colones al ministerio para lograr un objetivo y es reducir la tasa de homicidios. O sea, ya hay un parámetro y hay un costo y eso el proyecto tendría que hacerse. Algo que justifique. Y en el caso de la educación, resulta que la educación técnica que dan en el Ministerio de Educación Pública no se ha logrado adecuar a las realidades del momento. Entonces vamos a contratar unas personas para que trabajen en el ministerio y remocen todo la currícula de lo que se dé en los colegios técnicos. Yo creo que eso es un buen ejemplo de hacia lo que queremos ir, que exista una relación entre el presupuesto y los resultados que se quieren tener, porque a lo largo de los años hemos evaluado muy poco el impacto de los presupuestos de la República. Y yo creo que eso es un elemento que trae a colación el cuento y de por qué nosotros tenemos que empezar a decidir qué es lo más conveniente para el país. Fuera de micrófonos comenzamos, salió este tema del cuento por, queríamos conversar con el ministro sobre el tren eléctrico, este proyecto, pero nada más un paréntesis rápido ahora que usted trae a colación en el Ministerio de Educación Pública, esta evaluación, esto estaría relacionado precisamente con el Ente Nacional de Evaluación que se propone crear desde el Ministerio de Educación Pública, o esto es aparte. Esto es aparte. Esto es aparte porque lo que se comprometió el Ministerio de Educación Pública es a la actualización de la currícula. Entonces, el Ministerio le asigna más recursos adicionales a los que normalmente tenía para este proyecto. Y a partir de esa evaluación de ese proyecto y del cumplimiento va a seguir financiándolo. Entonces, son dos temas separados. Esto es un poco la estrategia del ministro de Educación en relación con la evaluación de los resultados. ¿Pero para esto necesitaría más presupuesto? Sí, pero es relativamente pequeño, porque es un piloto. Entonces son más o menos 400 millones de colones adicionales que se le van a asignar al Ministerio de Educación Pública, pero para ese tema puntual. Específico. Bueno, el tren. No, perdón, para que no se nos quede el tema del tren, que era uno de los que queríamos poner sobre la mesa, el tren eléctrico, qué posibilidades hay o qué tipo de tren, cómo trabajar este tema también. A ver, yo creo que aquí hay dos situaciones que son bien importantes de verlo. Número uno, en todas partes del mundo hay un subsidio implícito en la tarifa del transporte público. Costa Rica no es la excepción, excepto en los buses. Hoy, más o menos, lo que hacemos es subsidiar el precio del diésel. Digamos, no tiene los mismos impuestos, eso rebaja un poquito el precio, pero en general nosotros no tenemos subsidios. El tren vendría a ser el primero, ya hoy se subsidia, porque Incofer no puede vivir de lo que cobra de los pasajes. Más o menos hay que asignarles 4.500 millones de colones. La pregunta es, este tren lo van a tener que asumir todos los costarricenses. Según lo que se ha dicho y ha comentado don Álvaro, son 800 millones de dólares que vamos a dedicar a construir el tren.
Vamos a transportar 100,000 personas. Eso son lo que dicen los estudios. La pregunta es, ¿cuánto vamos a tener que subsidiar el pasaje para que la gente esté dispuesta a subirse al bus? O sea, de abandonar el bus y subirse al tren, o abandonar el carro y subirse al tren. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que hacer todavía un poquito más de punta al lápiz para afinarlo. ¿Por qué? Porque el crédito lo van a pagar todos los costarricenses y el subsidio lo van a pagar todos los costarricenses. Entonces nosotros vamos a tener que hacer esa evaluación. Si es conveniente, si es socialmente deseable o si eventualmente es un gasto muy oneroso y no estaríamos dispuestos a hacerlo. Ministro, ¿qué ocurrió al final con los recursos para la megacárcel? Mire, hay dos temas importantes. Vamos a elaborar un presupuesto extraordinario para este 2025. Estamos identificando sobrantes en diferentes ministerios. Puedo decirle que ya tenemos más o menos 3.200 millones de colones. Nos faltan aproximadamente 5.000 millones que tenemos que juntar para tener el 40% y lanzar los procesos de licitación. Y en el 2026 estarían incorporándose el otro 60% para poder hacer la construcción. ¿Va a ser entonces con recursos sobrantes, no préstamo? No vamos a hacer un préstamo. Primero, como le dije, hay recursos que no logramos utilizar. Y no logramos utilizar porque los procesos de licitación son muy largos, porque hay apelaciones y porque el ciclo presupuestario termina en un año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no gasté la plata, si yo no logré hacer el proceso de licitación en el primer trimestre del año, difícilmente voy a poderlo ejecutar, porque lleva los meses en los cuales hay que hacer la licitación, el estudio, que si hay apelaciones, etcétera. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que vamos a hacer es ubicar recursos que no se van a utilizar este año y presupuestar eso en este presupuesto extraordinario que esperaríamos presentarlo antes de que termine junio. Ministro, usted ha utilizado varias veces en la entrevista recursos que no se utilizan. En todas las instituciones del Estado debe pasar lo mismo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuánto suma ese presupuesto que no se utiliza después de todos los cálculos que se hacen y se da cuenta que el Ministerio de Justicia no se utilizó, o se ejecutó, etcétera, etcétera? ¿Cuánta plata se queda sin ejecutar? Voy a darle 3 instituciones: MOP, que es el tema de CONAVI, Seguridad Pública y Justicia. Entre estos 3 se ejecutaron 90,000 millones de colones. Y si ponemos al Ministerio de Educación Pública, es que es tal vez el mejor ejecutor, pero por su volumen tiene un impacto, su ejecutó el año anterior 31,000 millones de colones. Y esto es una, digamos, es una holgura que siempre va a existir por una simple razón. No todas las plazas se llenan, no todas las licitaciones se logran adjudicar y pagar en cada año, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es distribuir esos recursos antes de que no se puedan utilizar. Por eso es que hablamos un poco de por qué tenemos que asignarle a las entidades de acuerdo a la ejecución que tienen. Asignarles más recursos no es razonable. Voy a ponerle otro ejemplo. Uno no puede llegar y encontrar muchísimas razones. El Poder Judicial el año pasado no logró ejecutar 18,000 millones de colones. Pero si llegan y piden más recursos, y llegan a la Asamblea y los diputados les dan más recursos. La pregunta no tiene que ver si son más recursos o no, es cómo mejoramos la ejecución de los que ya tienen. Y por eso, volviendo al tema del FES, no tiene sentido que usted cada año pida más si le sobra más. Yo creo que todas las instituciones, y por eso traigo a colación el FES, porque también esto forma parte del presupuesto de la República. Claro, pero ministro, si mi papá me da 10,000 colones para que los gaste este mes, yo al mes voy y le pido otros 10,000 para el siguiente mes, él me dice, ¿qué pasó con los 10,000? Digo, no, ahí los tengo, es que no he gastado sino 5,000. Él me va a decir, entonces, esta vez le voy a dar solo 5,000. Eso es lo correcto. Así funcionaría. Así debería pero funcionar. No está funcionando, porque entonces si el ministerio, esos 3 ministerios, esas 3 instituciones, 90,000 millones de colones que no se ejecutan, esa plata vuelve a las arcas, no, se quedan con esa plata. A ver, creo que hay 2 temas que usted tiene que darse cuenta.
plata no existe. La gente piensa que el presupuesto tiene plata. El presupuesto de la República tiene recursos que vienen de impuestos y de recaudación solo el 62%. De cada 100 colones que hay en el presupuesto, 38 tengo que ir a pedirlos. Así que esa plata no existe. Por eso esa fábula de que como está presupuestado existe la plata, sí, es mentira. Está en una bodega. Exactamente, no, yo molesto a la gente y les digo, vean, es que la gente piensa que el 29 de noviembre, que aprueban el presupuesto de la República, sale una vagoneta de billetes de la Asamblea Legislativa y se mete en el sótano del Ministerio de Hacienda y yo estoy como Rico MacPato ahí tirado, ¿verdad? Nadando en billetes. No. Eso no existe. Voy a contarles. Nosotros tenemos algo que se llama brecha de liquidez. Esa brecha de liquidez es entre 30 y 60 días, eso es lo que nosotros pasamos pidiendo. Pero cuando usted ve el presupuesto, el flujo de caja, siempre está en rojo. Siempre está en rojo. Yo siempre tengo que ir a subastas, que son cada lunes, a decirle a la gente, necesito ir a recoger recursos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos flexibilidad, y esto me lleva a otro tema que es bien importante que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa, es por qué yo me tengo que quedar en el medio local cuando aquí no hay suficiente liquidez. Y yo necesito tener libertad, yo necesito endeudarme de la forma más barata. Eso es como que usted llegue y le diga a un empresario, bueno, ahí, usted puede endeudarse, pero solo con el gota a gota. No puede endeudarse en un banco. O sea, eso es lo que ocurre y al Estado se le deja amarrado en eso. Por eso es tan importante tener la flexibilidad de poder ir al mercado internacional. Por eso es tan importante que tengamos otras opciones de financiamiento. Porque otra vez, de cada 100 colones que están en el presupuesto, para poder cumplir con ese gasto, hay que ir a pedir al mercado 38. Esa no lo entendí. A ver, usted llega y dice, a ver, no sé, son 12.6 billones de colones el presupuesto de la República. De esos 12.6, más o menos 5 no existen. ¿Ah? Es como que le digan a usted, a ver, usted va a poder gastar este mes 150,000 colones, pero su salario son 100,000. ¿Qué tiene que hacer usted para poder gastar 150,000? Buscar los 50 donde sea. Exactamente. Bueno, el gobierno lo obligan a buscar esos 50 donde sea. Y existe. Por cada 100 colones que recaudo yo, gasto 160. Por eso cuando la gente llega y se enoja porque el Ministerio de Hacienda no gira la plata, no está entendiendo que el Ministerio no tiene plata. O incluso economistas que he oído decir que como está en el presupuesto, yo ya tengo la plata. No, tengo la autorización del gasto. La plata no la tengo. Entonces, no puedo girar todo. Y no me puedo exponer a, como hacen los diputados, coger plata que era para pagar deudas y dársela al FES, dársela al OIJ o dárselo a otro. Uno entiende cuáles son prioridades, pero la pregunta es, ¿la prioridad está financiada, sí o no? Y no es esa la situación. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de claridad en relación con esto. Ya para ir cerrando, prioridad. Otra vez el micrófono. Ahora ¿Deuda sí. de la caja? Mire, yo creo que esa es una prioridad de país en 2 dimensiones. El primero es aclarar algo que es bien importante. El compromiso tiene que ser con la sostenibilidad futura de la caja. ¿Ah? Porque esa retórica o ese eslogan de páguele la caja no tiene sentido por 2 razones fundamentales. Porque muchos de los cobros que hace la caja se sustentan en leyes que se aprobaron sin ningún contenido presupuestario. ¿Qué quiere decir con esto? Todos felices, decimos, sí, hay que asegurar a todos los niños de este país un objetivo loable, algo que comparto yo como persona, pero nadie le dio un 5 al gobierno para pagar. Entonces la pregunta es, perdón, una mentira. Fue una mentira. Le dijimos a todo el mundo que tenía un derecho que no estaba financiado. Una venta de humo. Por supuesto que fue una venta de humo, y esa venta de humo ha venido consistentemente dándose. ¿Ah?
Lo segundo es que yo creo que cualquier costarricense que llega a un restaurante y pide la cuenta o va al supermercado, desglosa qué es. La caja no. La caja llega, hace una proyección de cuánto va a recibir o de cuánto le cuesta a él atender o de lo que se imagina que va a atender y me manda una factura a mí para meterla dentro de su presupuesto. Yo no le puedo dar todo, le doy. ¿Usted sabe cuánto le transfiero yo a la caja por año? Y digo las cuotas del gobierno, de los empleados de gobierno y las cuotas del Estado, alrededor de 800.000 millones de colones. Y si metemos otras cosas que también hay que pagarle a la caja, son más de 1 billón de colones. Entonces no es que yo le deba, es que lo que me cobra no lo puedo pagar. Y más bien trato de abonarle y darle alguna parte. Por eso es que es tan importante que entendamos que la sostenibilidad de la caja ya no se debe ver como que yo le pague. Porque si yo llego y le pago, yo quiebro y entonces tenemos un estado fallido y una caja con plata. O peor aún, una caja que tiene papeles que no valen nada porque yo no puedo pagar. La pregunta es cómo construimos un escenario a futuro en donde la caja pueda cumplir con esas obligaciones y el Estado tenga la capacidad. Porque no se vale que, poniendo el ejemplo del muchacho que usted decía que le daba 10.000 colones, decida que ahora lo que quiere que le dé son 20 y el papá no tiene. Y entonces apunta en un papel y le dice, papá, usted me debe 20 de este mes y 20 de este otro y 20 de este otro, y usted llega y le dice, pero ¿cómo le voy a pagar? La pregunta es cómo podemos equilibrar eso. Y voy a decirle algo, yo hago eso con mis hijos. Yo les doy unos recursos que obviamente no cubren todas sus necesidades, o sea, es un tema en donde ellos usan eso para pagar y después yo les reintegro. Y mi hijo guarda plata. Y a mi hija no le alcanza. Entonces, para que veamos un poquito cuál es la dimensión en las cosas que están haciendo. Todos tenemos que aprender. Y le voy a decir algo que es bien importante. La caja también tiene que tener eficiencia, tiene que tener gobernanza, tiene que tener un poquito de entender cuál es la dinámica dentro de un escenario en donde la plata no alcanza. Ellos también están sujetos a 2 temas importantes. La actividad, cuando sube el empleo, mejoran los recursos que entran a la caja porque se cobran a través del empleo formal. Y eso tiene vaivenes. Y usted no puede llegar y hacer inversiones que no tengan sentido. Voy a decirles algo. Este país está llegando al pico de personas. Costa Rica va a tener un máximo entre 5.400.000 que estamos hoy y 5.600.000. Pero en el 2100 vamos a hacer 3.400.000. La pregunta es, ¿estoy haciendo los hospitales para 3.400.000 o estoy haciendo los hospitales para 7 millones u 8 millones que no voy a tener nunca? Yo creo que esas valoraciones también tiene que hacerlo la caja. Otros temas importantes. ¿Cuál es el costo del servicio? Hoy yo no sé cuánto cuesta una operación en la caja. No lo sé. Y yo creo que eso también tendríamos que tenerlo, porque también tenemos que rendir cuentas. Claro. Eso no es inagotable. Y la pregunta es, ¿cuál es el servicio que yo quiero tener o el nivel de servicio que quiero tener? Él es el ministro de Hacienda, don Noel Acosta, que fue nuestro invitado hoy en El Contexto. Se fue la hora rapidito, hoy se nos fue esta hora que siempre dedicamos cuando tenemos funcionarios o los miembros de la Asamblea también, que han venido aquí a esa misma silla a rendirle cuentas a la gente y a responder las preguntas que obviamente también la gente nos puede plantear. Ministro, ha sido muy amable usted con nosotros, gracias por venir, que no sea la primera vez, que muchas veces pueda venir aquí a darse una vuelta. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuente con eso. Yo creo que ustedes hacen una cosa muy importante y es que transmiten las preocupaciones de la gente. A veces para un ministro es difícil conversar con cada persona. Claro. Pero a través de un programa como estos podemos hablar con los costarricenses y darles la oportunidad también de esa retroalimentación. La vida siempre tiene 2 enfoques. Tenemos que aprender a ver los 2. Eso es. Ministro, que me le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Compañeras, ¿nos vamos? Rapidísimo, sí, hoy. Sí, que estén muy bien a toda la audiencia. Cuídense mucho hoy en la tarde con las lluvias. Sí, eso es. Lorena. Hasta mañana.
encontramos desde buena mañana. Lorena tuvo problemas hoy. Houston, hay problemas con ese micrófono. 5 en punto mañana. Eso es. Las 11 de la mañana, 56 minutos. Ya viene todo, ya está todo el equipo. Ahí está Pedrito con toda la información deportiva. Ya vienen ellos. Faltan 4 minutos para las 12. Adiós.